Bien, pues yo estoy muy contento. Está Carlos Pena, como todos los viernes, director de T-Research, con este tracking y evaluación de los sondeos que damos, ¿no? Que hago tanto en Twitter, en @LópezDóriga, como en Facebook, es facebook.com/Joaquín López Dóriga. En sus cuentas personales. Muy buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Aquí, muy bien, presentando el resumen de los datos que son públicos. Además, en el caso de Twitter, pues uno vota y en ese momento puede ver cómo va la votación. Llamémosle votaciones o preguntas y lo que la gente quiere responder. En el caso de Facebook, que se están presentando constantemente los resultados. Entrando en el tema de Twitter, ¿cómo se comportó esta semana? Para hablarlo por semana. Esta semana prácticamente es similar a la anterior, en promedio 44% para José Antonio Meade, 30% para Andrés Manuel. Al revés. Bueno. Para José Antonio Meade, 44%. Sí. Y Andrés Manuel, 30%. Sí, exacto. En la de Twitter. Sí, Estamos en Twitter. En promedio, tuvo un cierre el 17, el miércoles, de 43.32. Ahorita, lo último que chequeé antes de entrar al aire, andaba en el 46.33, prácticamente igual. Estamos hablando de 12, 13 puntos. En el histórico es aproximadamente el mismo. Cierres hasta de 10 puntos, pero en Twitter todavía sigue arriba. En la votación, ni siquiera voy a usar la palabra encuesta ni sondeo. En la votación de Twitter abierta, en la pregunta de Twitter sigue arriba José Antonio Meade. Hoy va 44-33, que es exactamente 44-30, pues prácticamente el mismo del 17 de enero. Del miércoles, muy parecido. Sí. Así van. Fueron más de 120,000 respuestas o votos en lo que es la semana, en la suma de la semana. Sumando estos, creo que son 17,000 los que van ahorita. 20,000 llevan 140,000 votos solo en esta semana, es una gran cantidad de votos. Entrando a la parte de Facebook, que insisto es la que más nos permite tener análisis, tuvo un comportamiento diferente en el caso del día de miércoles. Se abrió, venía muy estable, 53, 46 puntos, y el día miércoles se abrió hasta 69 puntos, todo a favor de Andrés Manuel. Aquí cambia el ganador. Sí. Siempre lo hemos comentado, cambia el ganador, son sistemas diferentes, redes diferentes, maneras diferentes, y Twitter es un poco más vulnerable, ya lo hemos explicado muchas veces, y por una razón principal. Twitter desde su inicio abre más su plataforma a los programadores externos, y eso permite automatizar más ciertas cosas, desde las respuestas, los votos, los retweets, los tweets, los me gusta, los no me gusta, todo lo que se pueda hacer en Twitter se permite automatizar más. En Facebook es un poco más complicado, no es imposible, también se puede. Hay maneras, más complicado si lo es. El sistema incluso que utiliza el Facebook de Joaquín López Dóriga tiene algunos candaditos, pero también se podría, sobre todo si lo que hacen es compartir mucho la votación, que no es que sea ilegal. Si alguien o los equipos de campaña, que creo que es lo que pasó en este miércoles, que se abrió mucho la votación, comparten mucho la pregunta de Facebook a todos sus militantes o a todas sus redes, ya sea por WhatsApp o por el mismo Facebook, y todos los invitan a votar, pues seguramente van a entrar muchos votos a favor de uno, que fue lo que pasó en este último del miércoles. Los demás se mantiene muy estable, 53, incluso el lunes fue 46% para Andrés Manuel, 40% para José Antonio Meade. Seguimos con Ricardo Anaya bajos, en 5, 4, 8 de por ciento, incluso es de los que menos seguidores tiene en Twitter, por mencionarlo. Y en Facebook también no le está yendo bien. En las redes, insisto, ni siquiera quisiera que pensaran que es una encuesta. La pregunta en la red. Es una pregunta. Es una pregunta en la red como tal, así tómenla, así recíbanla. Pero esto es información, al menos creo yo, es información para los equipos de campaña. El equipo de campaña de Ricardo Anaya de redes, pues tendría que estar viendo que la gente no está votando por él en las preguntas. Eso ya significa algo. Que ellos tomen sus decisiones y hagan lo que consideren, pero si están viendo que desde diciembre a la fecha no sacan buenas votaciones, creo que algo tienen que hacer en la red, en las dos redes, pues para mejorar un poco la imagen. Y ya lo platicábamos, los tres candidatos sacan cosas personales, pero el que más atacan en las redes, no sé, Andrés Manuel, se le cortándose el pelo, la esposa de José Antonio Meade en el súper, y Ricardo Anaya sale llevando a su hijo y a él es el que se lo acaban. En la red a él le fue muy mal con aquella
con aquella ocasión. Hablando de hombres y mujeres, sigue el comportamiento similar. Los hombres están con Andrés Manuel, las mujeres están con José Antonio Meade, excepto el miércoles, que se cruza un poco la variable, porque fue muy abierta la votación, pero la tendencia es las mujeres en la red, en Facebook, en la votación de Joaquín López Dóriga, están más con José Antonio Meade, y los hombres con Andrés Manuel López Obrador. Y de nuevo hasta abajo Anaya y volvemos a lo mismo, sí. Ahí no he encontrado una zona o un segmento donde esté muy bien votado, llamémoslo así. Por Estados Unidos y México, al final si quiere platicamos del tema de dónde recibimos respuestas y cuántas. En México también viene muy abierta, aunque la votación del lunes fue 45-41, se cerró poquito a favor de Andrés Manuel López Obrador, la votación del lunes, después se abrió muchísimo, se abrió 65 puntos. Es la mayor diferencia que ha habido. Que desde que empezamos con las mediciones del 12 de diciembre es la mayor diferencia. Estados Unidos aún más, también en Estados Unidos siempre se ha marcado mucho la preferencia en la red hacia Andrés Manuel, se abre todavía más. Entonces llega incluso a 88%, casi 90%. Muy bien. Tenemos aquí resultado para 5 estados, antes de entrar, si quiere, al tema de los que siguen. Son 5 estados: Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México y Guanajuato. En todas gana Andrés Manuel, pero gana por porcentajes de 50%, 51%. Quisiera enfocarme en Guanajuato, que además no lo habíamos presentado, ya dio la cantidad de votos para poderlo platicar, y así estaremos todas las semanas presentando los nuevos estados. ¿Cuál es la cantidad de votos, mínimo? 400 para arriba, y entonces nos animamos a presentar cómo va la votación ahí. Esa es un poco la regla que pusimos para que sea una cantidad suficiente de votos. Ahí Andrés Manuel tiene 43% y José Antonio Meade se le acerca con 41%. Ricardo Anaya se va a 7, realmente en todos son 7, 8, 6 puntos. Es donde más se acerca de estos medidos. Si nos vamos a Jalisco, incluso Andrés Manuel anda sobre 51 puntos contra 36 de José Antonio Meade, Nuevo León 50-31, Estado de México 50 de Andrés Manuel contra 38, Ciudad de México 49-38 y Guanajuato 43 de Andrés Manuel contra 41 de José Antonio Meade. Y lo que veo es que aquí van empatados muy abajo, independientes, o sea, Margarita Zavala y el gobernador con licencia de Nuevo León, y Anaya. Así es, van con un dígito, llamémoslo así, para no ponerle un número como tal. En un dígito van los dos, a veces 8, a veces 7, a veces 9, a veces 6 incluso. Entonces van abajo de un dígito, llamémoslos independientes, si son 2 o 3, y Ricardo Anaya. Sí, porque si vamos a lo del 17 de enero, pues aparece aquí Ricardo Anaya con 4, pues tiene 15 veces más, 16 veces más López Obrador que Anaya. Sí, digo, en que es en la última de atípica, es muy atípica. Pero en fin, pero está presentada y además se publicó como salió. Sí. Un dato más que tenemos es, por la misma muestra podemos dar resultados para 2 estados de Estados Unidos. En este caso, California y Texas. Está más adelante. California y Texas. ¿Cómo va la preferencia o la votación? ¿Cómo resultó? No es cómo va. ¿Cómo va la votación en California y en Texas? En California 51 Andrés Manuel, 36 José Antonio Meade. Y en Texas 50 Andrés Manuel, 31 José Antonio Meade. ¿Y Anaya? Y Anaya sigue en los 7 y en los 8. Sigue bajo también en la parte de Estados Unidos. Estos son votos registrados en California y en Texas. Sí, en la pregunta de Facebook. En la pregunta de Facebook, que podemos presumir que son paisanos votando desde allá. Sí. No tenemos la certeza de que sean mexicanos registrados ante el listado nominal, y que no lo sé. Son personas que votaron desde ahí. Sí. Podemos presumir que son paisanos. Sí. Ahora sí podemos pasar al tema de dónde llegaron los votos. La semana pasada llegaron votos de 38 países, en esta llegaron de 44, se sumaron 6, los mismos anteriores, más 2 de Europa, Lituania y Turquía, de Asia se sumaron 2, Taiwán y Tailandia, y uno más en América, que es Trinidad y Tobago. Son 44 países de los 5 continentes, prácticamente se cubre todo el mundo, por lo menos los 5 continentes. De los estados de México, todos, las 32 entidades. En el caso de la Unión Americana, la semana pasada eran 43, hoy son 44, se sumó 1 Vermont, ya hubo votos. Estoy hablando que con que haya una persona que votó, para mí, ya votaron desde ahí uno. No estoy dando datos para ese estado, simplemente de dónde se registraron los votos. Bien. Y
Seguimos. Hasta ahí el tema de un poco el análisis de dónde llegaron los votos. Sí. Este es un poco, bueno, lo que estás viendo es un poco el resumen de algunas otras preguntas que se hacen en Twitter, donde vemos que el promedio es igual, 43 contra José Antonio Meade, 34 contra Andrés Manuel López Obrador. Traemos también un estudio que hace Consulta Mitofsky, de Roy Campos, bien interesante. Voy a platicar un poco el entorno. Esto es el área digital o la parte digital de Consulta Mitofsky, que se llama Big Data Talks. ¿Qué hace? Se dedica a analizar millones de conversaciones en la red, las baja, las analiza y entonces empieza a interpretar de qué están hablando las redes sociales sobre ciertos temas. Podemos decir de la Navidad, del 14 de febrero, y en este caso vamos a hablar de los aspirantes. Y el tema es bien claro. ¿Cuáles son los sentimientos que están generando los millennials, en este caso, personas de 15 a 35 años, aunque no hay con certeza qué es millennial ni qué no, pero vamos poniéndole de 15 a 35 años? ¿Cuáles son los sentimientos que provocan los aspirantes en ellos, en las redes? Sí. ¿Cuáles son las palabras que más se mencionan? ¿Con cuáles palabras describen su sentimiento hacia cada aspirante? En general y en el resumen podemos decir que prácticamente todos los aspirantes generan más sentimientos negativos que positivos. Todos. Nadie se salva. Nadie se salva. El que más genera incluso es Andrés Manuel y Margarita Zavala, más negativos que positivos. Ahorita vamos a entrar a detalle. Pero por ejemplo, en este caso, Ricardo Anaya, hablamos de por orden de partido de los 6 aspirantes. Ricardo Anaya, ¿qué sentimientos provoca? Positivos. De sus 100% de sentimientos que se registraron con el Big Data Talks de Consulta Mitofsky, 22% fueron positivos, de las veces que mencionaron los millennials algún sentimiento sobre él. ¿Cuáles son los que más se mencionaron? El que más se mencionó fue certeza, seguido de admiración y pasión. Son los sentimientos que más genera Ricardo Anaya entre los jóvenes. ¿Cuáles son los negativos? Que su mayoría, 66% de los sentimientos fueron en expresión negativa. Genera pena, impunidad y vergüenza. Son las 3 palabras con las que describen su sentimiento negativo hacia Ricardo Anaya a los jóvenes. A todos les va mal, pero estos son los que genera Ricardo Anaya: pena, impunidad y vergüenza. José Antonio Meade, ¿cuáles son los positivos? 31% fueron sentimientos positivos. El que más sobresale es confianza, seguido de esperanza y orgullo. Son los positivos que genera José Antonio Meade. ¿Cuáles son los negativos? Impunidad, vergüenza y culpa. Que es el 54% de los sentimientos, en su mayoría son negativos. Impunidad, vergüenza y culpa son los que genera José Antonio Meade entre los millennials en la red, tanto en Facebook como en Twitter, analizando todas las conversaciones, limpiando la conversación. Eso es bien importante. Se limpian todas las conversaciones. ¿A qué le llaman con limpiar las conversaciones? Quitan las partes de los influencers, de los bots, de los medios, todo. Se quedan con puras conversaciones de ciudadanos, que no sean ni falsas ni provocadas por los mismos equipos de campaña. Se quedan con puras conversaciones naturales. Andrés Manuel, ¿cuáles son los sentimientos positivos que genera Andrés Manuel en la red entre los jóvenes? Los positivos: esperanza, que además me queda clarísimo por todas las campañas que lleva. ¿Sí? Confianza, desde la ciudad de la esperanza. Así es. Y gusto, desde la ciudad de la esperanza, claro. Sí. Y es el 35% de las veces de los sentimientos son positivos. Y repito, esperanza, confianza y gusto. Los negativos: el que destaca más, miedo, por mucho. De hecho, 9 de cada 10 veces que mencionan el sentimiento miedo es en referencia a Andrés Manuel López Obrador, que es la mitad de las veces de los negativos. Otro más es vergüenza y uno más es odio. Son de los negativos el sentimiento que más perciben en Andrés Manuel: miedo, venganza y odio. Entonces, de los 3 vamos a ver. Sentimientos: Ricardo Anaya tiene 22% de positivos y 66% de negativos. Así es. José Antonio Meade, 31% de positivos, 54% de negativos. Están muy por encima de Anaya. Todavía está por encima de Anaya. Y Andrés Manuel López Obrador tiene 35% de positivos más que todos y 50% de negativos menos que todos. Así es. Así es, está mejor colocado en la red. Por ahí podemos encontrar muchas explicaciones de por qué sale muy bien en la red, porque la red es más antisistémica y el antisistema lo representa mejor él ante la ciudadanía, y incluso los sentimientos que genera, el sentimiento de esperanza nada más se le aparece con él, no aparece con ninguno más.
Eso también viene de todas las campañas que lleva. Sí, era la ciudad de la esperanza, ¿no? La ciudad de la esperanza, y muchas campañas en referencia a la esperanza. Sí. La esperanza está por venir, o lo mejor está por venir. O sea, maneja mucho la palabra esperanza. Sí. Hasta ahí un poco lo que es el análisis de los tres principales aspirantes en cuestión del Big Data Tour de consulta hacia los sentimientos que provoca entre los millennials. Bien, entonces, ¿de qué tuitearon? Y finalmente, platicar de qué tuitearon esta semana los aspirantes. Ricardo Anaya dispersó un poco, pero se concentró en el cambio, en Cambiemos la Historia. Habló de sus visitas al PRD México y a Movimiento Ciudadano en el Twitter, agradeciendo la invitación, y un poco en la parte negativa, cómo le fue en las redes en la visita del PRD con la foto. Sí, con la foto, y en la de Movimiento Ciudadano con el parón con el micrófono de ante el grado, sí, era el que manda. José Antonio Meade concentró en mexicanos y dispersó mucho por ahí. Manejó mucho lo mejor está por venir, que lo maneja como un eslogan. Manejó mucho el bienestar y la inclusión y la seguridad, pero dispersó mucho, concentró en mexicanos. Andrés Manuel, que es el que normalmente dispersaba sus mensajes, hoy fue el que más lo concentró esta semana en algo que además ya le encontró el camino para divertirse en la campaña. Abiertamente tuiteó, o lo que más mencionó es Andrés Manuelovich. O sea, lo que más le dedicó tiempo a su video de que está esperando su marido. Oye, ¿no apareció lo de ¿cómo era? ¿Amlodipina? Amlodipino. No aparece como tal aquí, aparece más menciones hacia Andrés Manuel. Habla un poco de la violencia y de los ciudadanos. Sí. En el caso de Margarita Zavala, sigue concentrada en su tema de conseguir las firmas y un poco de que ella es una buena alternativa ciudadana. El gobernador con licencia de Nuevo León también, firmas y raza. Sí, y hablando de los estados en los que está visitando, consiguiendo las firmas, y en el caso de Ríos Peter, Armando Ríos Peter, habla de una campaña que trae, que es el México que queremos, y de que él es independiente de verdad. Muy bien, pues qué interesante. Entonces vamos a publicar el tracking para que me lo mandes, ¿no? Sí, ya lo tienen ahí en la página. Ya lo tienen, perfecto. www.lopesdoriga.com. Así es. Ahí está ya. Muy bien, pues gracias, Carlos. Nos vemos el viernes. El viernes aquí nos vemos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Carlos Pena, director de T-Research, con esta análisis de la pregunta que hago, pues ya no es encuesta, ya como ya dije, no es ya tampoco sondeo, es una pregunta. Si es una pregunta, si hoy fueran las elecciones, ¿usted por quién votaría? De estos resultados, en Twitter la ventaja Meade, y en Facebook Andrés Manuel. Bien. Y en las dos denominadores independientes de Anaya en el mismo nivel. En un dígito, para ponerle la nota en un dígito desde el inicio. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, Carlos. Sí.